Es como... Santillán, ¿cómo le va? Gracias por venir. Paulino? No, muy gentil. Un gusto. ¿Cómo toman la seguridad? Porque parecería que contra el narcotráfico están. Equipamiento hay más. Inversión inclusive para las Fuerzas Armadas, hasta con crédito, con compra de aviones a Estados Unidos. Que hay una impronta diferente y que hay un reconocimiento del problema. También es cierto que parece que todo eso, o mucho de todo eso, no alcanza, ni mucho menos, ¿no? Lamentablemente la inseguridad sigue reinando en la provincia de Buenos Aires, bueno, particularmente, pero en los grandes centros urbanos de todo el país, y está creciendo en lugares que parecía impensado que hubiera problemáticas de inseguridad. Uno habla, recorre con los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares de la Argentina y lamentablemente viven acuciados por la inseguridad. Creo que parte de lo que se discute en estas elecciones tiene que ver también con esto que vos estabas planteando. Acá durante muchísimos años se negó la inseguridad, se habló de que era una sensación la inseguridad mientras crecía en forma galopante. Es verdad que este gobierno hereda una situación, no podemos cargarle las tintas de que ellos generaron este problema. Lo que sí es verdad es que este gobierno no le encuentra la vuelta, la inseguridad sigue creciendo, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de estos grandes centros urbanos no ven ningún tipo de cambio en la práctica y lamentablemente lo que vemos es estos dos modelos. Lo mismo pasa en economía. Nosotros siempre planteamos que hay un modelo que es el que encarna Kicillof y Cristina, el kirchnerismo, otro que es el de Macri, el más vinculado al ajuste con Sturzenegger y demás, y el otro es el de Lavagna, el que fue ministro de Economía exitoso, que aumentó muy buena la economía durante el tiempo que él fue ministro de Economía. En seguridad lo mismo, los que negaban, los que hoy reconocen pero que no le encuentran la vuelta. Bueno, y nosotros humildemente que venimos de presentar el libro con Sergio Massa, con todo el equipo de Un País, el libro de lo que fue la experiencia nuestra en Tigre. Nosotros cuando hablamos de inseguridad hablamos con hechos concretos. Cuando nos tocó gobernar una ciudad muy insegura como era Tigre, era parte de Tigre, era vista como la capital de la toma de rehenes, pues Don Torcuato era un lugar muy complejo. Me recuerdo que con Sergio Massa recorríamos los barrios y nos pedían que hagamos algo por la inseguridad. Los negocios cerraban a las 7 de la tarde por la inseguridad. Una situación muy compleja, secuestros extorsivos, y empezamos a trabajar, diseñamos un programa de protección ciudadana. Todo esto hace 10 años, además, ¿no es cierto? En los últimos años, desde que Sergio fue intendente, y continuó una política de Estado municipal en el municipio de Tigre, hoy continúa con Julio Zamora, y logramos una reducción de más del 80% en el delito. En un país donde las estadísticas están tan cuestionadas, nosotros nos guiamos por todo lo que tiene que ver con el robo y hurto de vehículos, de autos, que no se puede no denunciar. Que no se puede no denunciar, porque quien es víctima del robo del auto lo tiene que denunciar para cobrar el seguro o por la responsabilidad civil, porque con ese auto pueden matar a alguien, pueden atropellar a alguien o pueden salir a robar. Y pueden declararlo culpable a él, digamos. Obviamente, y ese es un delito muy puro en términos estadísticos, porque además marca la tendencia. El crimen organizado roba autos para después cometer otros delitos. Nadie va con su auto particular a hacer una entradera. Antes roban un vehículo, los desarmaderos de autos. Marca el termómetro de la inseguridad. Y en Tigre, cuando asumió Sergio Massa como intendente, se robaban 140 autos por mes. Este último mes se robaron 10. El mes anterior se robaron 14. Estamos en índices muy bajos y hoy presentamos un libro con la presencia de Rudolph Giuliani, quien fue el alcalde de Nueva York, que resolvió los problemas de inseguridad graves que tenía Nueva York. Vino a la Argentina en el año 2013, quedó muy impactado con lo que habíamos hecho en materia de seguridad. Él recorre el mundo y Tigre lo toma como un modelo y lo plantea a otros como un modelo a seguir. Me sorprendió que Giuliani dijera que el problema principal de la Argentina es la corrupción policial y la corrupción judicial. Bueno, porque efectivamente uno lo que entiende es que la seguridad no es un problema de ley, es un problema de policía, es un problema de contexto socioeconómico y finalmente luego de justicia, porque si no hay castigo... Es un problema global, Paulino. Reina en la anomia, digamos. Es un problema global. Hay ausencia del Estado, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos de primera que pueden pagarse seguridad privada, que pueden tener un auto blindado, que pueden vivir en un lugar protegido, y ciudadanos de segunda, que son los ciudadanos, que es el 90-95% de los ciudadanos, que depende de la seguridad que le brinda el Estado, que está ausente en muchos casos. Hay un Estado, además, que nosotros llamamos bobo,
porque no tiene la capacidad, no tiene la tecnología para poder atacar el delito. Y después hay un Estado cómplice en muchos casos con fuerzas policiales o con algunos sectores de la justicia que tienen algún tipo de complicidad con el crimen organizado, con el delito. Bueno, en ese sentido hay un camino. Es mentira que no hay una solución. El caso de Tigre es un ejemplo. Y hay municipios, San Fernando es otro ejemplo, que está siguiendo este tipo de políticas y obteniendo los mismos resultados. Espacios políticos afines, digamos. ¿Hay un espacio político distinto que gobierne una localidad o una provincia que esté en la misma sintonía? ¿Por casualidad en la provincia de Buenos Aires o no? Lamentablemente nosotros vemos que hay muchos que se muestran preocupados por la inseguridad cuando tienen una crisis. Cuando hay un problema hablan de inseguridad, pero cuando uno analiza después los presupuestos se da cuenta que no hay inversión, que esa preocupación que se exclama, después en la práctica y los presupuestos no se ve. Tigre invierte casi el 20% de su presupuesto en materia de seguridad. Hay que invertir, hay que tener decisión política, pero también hay que invertir. Y nosotros vemos que se habla mucho de la pelea que estamos dando contra las mafias. Sí, lo dice la gobernadora, particularmente. La verdad es que a mí no me gusta direccionar la crítica hacia personas, pero nosotros vemos que muchas veces, muchos de los casos que dicen, ¿no?, que fueron relevados de determinados policías es cuando la justicia investigó o explotó algún problema, como cuando se detectaron esos sobres o cuando encontraron droga en una dependencia y demás, que una vez que se explotan las redes sociales, aparecen y dicen, no, ahora vamos a correr a estos policías. ¿No le cree a la gobernadora en su lucha? Veo que hay un poco de marketing en todo esto. Veo marketing tienen todos, digamos, hasta incluso Massa, pero a lo que voy es, más allá del marketing, ¿no ve una lucha genuina que la hace vivir en una base naval, por caso, en una base militar, perdón? En definitiva, cuando uno analiza esto con los sueldos magros que está cobrando la policía, una de las claves, y lo plantea Giuliani, es que el crimen organizado, el delito avanza sobre las fuerzas de seguridad y obviamente hay que pagarle sueldos acordes. Hoy, ¿sabe cuánto gana un policía que está patrullando las calles? 18, 20 mil pesos. Los que ganan un poco más, hay algunos que ganan menos. El inicial es 12, 13 mil. No, 16 mil pesos, una cosa así, pero es un sueldo muy magro y los delincuentes obviamente pueden tallar, pueden penetrar en las organizaciones. Entonces, con los sueldos magros que se pagan, con los pocos recursos que hay, la verdad es que yo lo veo más como una exclamación, una cuestión de una pelea que estamos dando, pero en la práctica no la veo como tal. Santillán, gracias. A ustedes. Muy gentil por venir. Sé que ha sido un día intenso y estuvo en el marco de la presentación, como lo veíamos, así que doblemente agradecido. Es un gusto estar acá. Diego Santillán, el coautor del libro junto a Sergio Massa en términos de seguridad.